Bueno, quería que nos cuentes el nombre de la charla y bueno, más o menos cuáles fueron los temas. Bueno, el nombre de la charla no lo sé. ¿No? ¿No tiene? Bien, no tiene. El tema fue, bueno, básicamente primero mostrar un poquito las formas de discriminación. Hicimos una dinámica donde pusimos en un lugar todas las cosas por las cuales discriminamos y somos discriminados. Después hicimos el contrario, que simplemente fue ver, por ejemplo, te discriminan por ser negro, bueno, tendrás que ser blanco. Y todo esto nos da un ideal de persona, que es una persona ideal que simplemente lo adquirimos como natural, como que aspiramos a eso, a ser una persona eternamente joven, en lo posible blancos, de clase media, con un estudio superior, apolítico o religioso, o sea, un ideal de persona que es la base de muchas discriminaciones y básicamente está basado en el régimen nazi. El régimen nazi se basó en un ideal de persona que era apolítica, religiosa, blanca, superior a una, ¿no? El tema del pelo, como dice el compañero. Y era un poquito dar a discutir estas cuestiones de por qué discriminamos, por qué somos discriminados. Y surgieron varias cosas, por ejemplo el tema de los estereotipos, que si sos mujer y sos negra tenés que bailar bien, si sos hombre servís para hacer trabajos forzosos, o si sos, no sé, si tenés el pelo así o te vestís de cierta manera, sos propenso a ser ladrón. Entonces eso fue muy rico en el sentido del debate y bajar un poco los estereotipos que tenemos como sociedad. Entonces el público se entusiasmó, se enganchó. El público sí, por suerte sí, los gurises bárbaros, re participativos, con comentarios, con preguntas, que realmente lo que hace es enriquecer la discusión y sobre todo que ellos puedan ver cómo hay otra realidad, muchas veces separada de la realidad cotidiana que vivimos, porque nosotros las mujeres negras o las personas negras vivimos la discriminación desde el momento que salimos de casa, como decía mi compañera. Ella hoy salió a la calle de Colonia y le decían, ay, mira una nené, ¿no? Es como que a veces sufrimos como una especie de persecución por nuestro color de piel que es constante, desde el momento que salimos en la calle al momento que volvemos a nuestros hogares. Contame un poco acerca de Misanga. Bueno, Misangas es un grupo interdisciplinario, somos todas mujeres jóvenes afro. Hay una compañera que es, por ejemplo, maestra, hay otra compañera que hace relaciones internacionales, yo hago ciencia política, me recibí el año pasado, una compañera que es educadora popular. Y lo que trabajamos es en talleres o en charlas de sensibilización hacia la población, ya sea diferentes estratos, ¿no? Ya sea hoy con jóvenes, hemos trabajado con niños, hemos trabajado para educadores y maestros, siempre en este formato de charlas y talleres. Brevemente, ¿qué mensaje te gustaría dejar para los que vean este video acerca de el trabajo que hacen ustedes? Bueno, es un trabajo de sensibilización hacia la sociedad toda, que trata de revertir el tema de los estereotipos, ¿no? Ya sea a nivel general, pero también a nivel de lo que me toca a mí como mujer afrodescendiente. La idea es que no por ser mujer, no por ser negra, es que no vas a poder llegar a lograr lo que quieras o que estás encasillada a cumplir ciertas funciones. Simplemente es reivindicar el valor de las personas negras, los mismos derechos, tener la misma igualdad de oportunidades para todos. Básicamente es eso.